¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy tengo como invitado a un escritor, José Ramón, que no solamente ha venido a hablarnos sobre su trayectoria profesional, sino a contarnos todo lo que significa la aventura de publicar y salir a promocionar un libro. Gracias, José, por estar aquí. Muchas gracias a Elga por esa introducción y nada, ahora enseguida vamos a comentar todos los entresijos de lo que significa publicar una novela. Gracias. La literatura reapareció en tu vida después que te realizaste profesionalmente. ¿Constituía una especie de asignatura pendiente? Bueno, en realidad yo me dedicaba más a la economía de empresa, plan de asesoramiento y tal, y siempre me ha gustado escribir, ¿no? Ha sido una afición innata en mí, pero iba, por decirlo de alguna forma, almacenando cuartillas que escribía con esta cosa, con la otra, algún inicio de algún cuento, alguna novelita y tal, hasta que finalmente, cuando llegó el momento de la jubilación, pues fue cuando dije, vamos a ocupar ese tiempo que nos deja libre la actividad en crear algo, y entonces me volqué en la literatura. ¿En qué momento surge la necesidad de expresarte por escrito? Pregunto porque tú mismo lo has dicho, tu vocación viene de tiempo atrás y no surgió ahora de pronto. Bueno, en realidad eso es una cosa que va forjándose un poco con el tiempo, ¿no? Hay momentos, digamos, de soledad que necesitas llenarlo con algo y es oportuno entonces ponerte a escribir. Ahí puedes transmitir un poco tus inquietudes, tu pensamiento, cosas que no puedes decir de viva voz a nadie, pero que sin embargo quedan bien plasmándolas en un escrito. ¿Qué motivos te conducen a retomar la escritura y darle un espacio en tu vida actual? Bueno, pues realmente, como te he dicho, el motivo de la jubilación fue un momento cumbre para, digamos, dedicarme de forma más intensa, que no profesional, simplemente dedicarle tiempo al tema de la escritura y sobre todo también acudir a una academia donde un grupo de amigos perfeccionamos un poquito más la técnica de escribir. ¿Cómo escoges tus historias y qué temas te inspiran? Bueno, el escoger los temas pues, y las historias casi es una cosa que los temas te cogen a ti, porque, en fin, están en la vida cotidiana, en momentos puntuales que has visto algo, has pensado algo, has leído algo, entonces de todo eso pues va creándose, digamos, la idea que tú luego tratas de transmitir noveladamente. ¿Qué satisfacciones te está brindando la literatura? Muchas, o sea, satisfacciones. Por ejemplo, una en especial. Muchas, sobre todo sentirme realizado y bueno, aunque decimos que los escritores escribimos para nosotros mismos y tal, pero en cierto modo eso no es verdad, o sea, el ego está en las personas, lo tenemos todos y cuando escribes te agrada que luego la gente que lo lee, amigos, familiares, incluso algún atrevido del público, pues te agradece o te hace una pequeña lisonja sobre lo que has escrito, eso gratifica mucho y te da fuerza para seguir escribiendo, sí. ¿Eres selectivo con tus lecturas? ¿Qué autores te agradan o te han conmovido más? No soy selectivo, o sea, tengo que reconocer bueno, pues que mi biblioteca se nutre un poco o gran parte con regalos, digamos familiares, amigos, que es muy socorrido, digamos, regalarte un libro y yo pues prácticamente leo todo lo que cae en mi poder, ¿no? Esto es así. Luego pues, en fin, el tema de la literatura, si tuviera yo que elegir o aquellos libros que compro, me gusta bastante el que tiene corte histórico, trato de informarme sobre lo que es la historia. Pero tengo entendido que un autor especial para ti es Blasco Ibáñez. Sí, efectivamente. ¿Por qué razones? Sí, aciertas en eso. Blasco Ibáñez pues es un escritor que me gusta la forma narrativa que tiene, en fin, y costumbrista, en cierto modo, pues narra muy bien los pasajes de nuestra Valencia, con los cuales me identifico y sobre todo aprendo mucho. Fuiste un alumno aventajado en tus clases de escritura creativa. Para alguien que ya sabía narrar y lo hacía bien de antemano, ¿son beneficiosos realmente estos talleres? Sí. ¿Crees que es así? Sí, interpreto. ¿Qué te aportan? Y entiendo que sí, que son interesantes porque aunque digamos la afición está en ti, ¿no? Si no tienes esa afición, pues difícilmente tanto la literatura como cualquier otro tipo de actividad, pues tienes que partir de esa afición que te lleva a escribir. Pero en estos talleres, digamos, se aprende un poco a estructurar
lo que escribes. Hay que diferenciar lo que es un microrrelato, un cuento y sobre todo una novela. Entonces la novela pues tiene que tener esas tres partes de introducción, luego está, digamos, la miscelánea central donde desarrollas todo el proceso y luego el desenlace, ¿no? Entonces eso lo aprendes bien, esos tiempos, en el taller de literatura. Ahora entramos en un tema complicado, tal vez un poco espinoso, José. Editar un libro sin tener una editorial responsable detrás es meterse en camisa de 11 varas, pero algunos como tú lo hacen asumiendo todas las consecuencias. Es duro, ¿no? Muy duro realmente. Sí. La verdad es que, en fin, editar un libro, independientemente de lo que significa o representa escribirlo, que ya por sí es complejo, como todos sabemos, y que yo a veces comparo con la gestación de un hijo, desde que lo vas pensando, se desarrolla y al final lo alumbras, pues en realidad ahí debería terminar la misión de un escritor, porque ya ha alumbrado su producto. Pero luego viene una segunda parte. Esta segunda parte, que es la que supongo por la que me hace la pregunta, pues en fin, tiene otro desenlace que es diferente. O sea, tienes que buscar un editor que normalmente los principiantes o no consagrados no es fácil de conseguir, el plan de financiación, distribuir, etcétera, y entonces tienes que asumir tú ese rol, ¿no? Y entonces empieza ahí pues otro proceso muy distinto a la escritura, pero no por ello menos interesante. Ya te lo contaré. Cuentagotas, Relatos Express, marca el inicio de tu aventura literaria. ¿Cómo ocurrió y en qué condiciones se dio este proyecto? Comparte, por favor, con nosotros. Sí, realmente, pues como te comentaba, este proyecto nació entre 6 alumnos que íbamos a la escuela literaria esta de Espaciarte, y entonces pues entre nosotros nació una amistad y una complicidad, y cuando prácticamente considerábamos que estábamos maduros, pues nos lanzamos a esta piscina que era escribir, y en la que cada uno pues aportó una serie de microrelatos y en conjunto creamos ese libro que en fin, que se encuentra a disposición del público y que se llama Cuentagotas, Relatos Express. Tenemos entendido que este libro se gestó o se imprimió, mejor dicho, en Perú, y fue toda una odisea traerla a España. Cuéntanos. Verdaderamente fue una odisea, porque bueno, como te digo, estaba la economía de escala, ver cuánto costaba, cómo lo distribuíamos, toda esta serie de cosas que se añaden, digamos, a partir de que el libro está terminado. Entonces tenemos a uno de los compañeros, Fernando Villarreal, que afortunadamente pues él es periodista y estaba muy relacionado con una editorial en Lima, en su Lima natal, porque es peruano, y entonces a través de la persona de Fernando Villarreal pues nos pusimos en contacto con la editorial Chirre, vimos que los números encajaban a nuestras posibilidades económicas y nos lanzamos a la aventura de editar el libro allí y luego traerlo a España. Pero dicen que pasó por una serie de lugares, no llegó a tiempo, una travesía en barco, luego en ómnibus. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, la verdad es que el tema da para una novela en sí. Tendrás que escribirla, José. Sí, habrá que escribirla, porque realmente, claro, nosotros pensábamos que eso era relativamente más sencillo, y ya está el libro, pues en unos días y tal está en nuestro poder. Teníamos muy cerca la Feria del Libro, nosotros queríamos presentarlo en la Feria del Libro, y bueno, pues aquello fue una odisea, porque pensábamos que el barco vendría directamente a Valencia, aquí descargaríamos los libros y los recogeríamos, pero no, nada de eso. Me acuerdo, quiero recordar que el nombre del barco era Bocaditos Corinto o algo parecido, y bueno, pues ese barco en realidad no llegaba a Valencia, sino que realmente atracaba en Rotterdam, en Holanda. Y claro, pues yo hice una senda yendo todos los días al puerto de Valencia preguntando a ver el barco cuándo llegaba, cuándo dejaba de llegar, hasta que me desengañó y dijeron, no, ese barco ha llegado por fin a Rotterdam. Y bueno, entonces ahora ¿qué pasa? Pues de Rotterdam a Valencia vendrá en un camión de estos que reparten paquetería y tal, pero bueno, ya esa sería la segunda etapa. Pero la sorpresa nuestra fue de que tuvimos que contactar aquí con un despacho que gestionaba lo de aduanas y tal,
y nos dijeron, oiga, es que ese paquete de libros está siendo muy cuestionado porque no es normal de que venga literatura de Perú a Valencia, sino más bien al contrario. Entonces yo creo, según me dieron a entender, que una serie de perros especializados que estuvieron fateando aquel paquete porque aquello tenía una apariencia de droga que no se la podía quitar. Así es que, bueno, pues finalmente se superó todo eso y pudimos recuperar nuestros libros, que aquello fue, pues bueno, una celebración, eso es verdad. Como tantos otros, has sufrido en carne propia las 1001 peripecias de lo que significa promocionar una obra. Es agotador ir de aquí a allá y a veces sin esperanzas de nada, ¿no es así? Sí, bueno, efectivamente complicado. Esto va por etapas. El libro se escribió, recibimos el libro, pero ahora hay que promocionarlo. Entonces eso fue también otra odisea, porque tuvimos que ir de feria en feria del libro, promocionando nuestro propio libro muchas veces, en fin, con poco rendimiento económico, pero bueno, sí, al menos la satisfacción de que lo promocionamos y estuvimos en contacto directo con el público, y dentro de los sinsabores de que se vendía poquito, pero bueno, finalmente conseguimos colocar en el mercado nuestra obra, que era lo que deseábamos. ¿Es cierto que alguna vez incluso tuvieron que esperar que la gente saliera de la iglesia para acercarse con los libros? ¿Esto es en verdad cierto? Esta es una anécdota muy interesante, porque nosotros veíamos que la gente entraba y salía de la iglesia y la feria del libro estaba muy cerquita de allí. Entonces nuestra buena amiga y compañera Isabel Redondo pues tuvo que hacer un poco de puente, y conforme salía la gente de la iglesia las iban encauzando hacia nuestro stand. Con lo cual aquel día batimos el récord de ventas. Esa es una buena anécdota, sí. ¿Crees que las redes sociales como Facebook y Twitter son efectivas a la hora de vender libros? ¿Resultan unas buenas vías o las más adecuadas para la comercialización de literatura? Yo creo que son principalmente unas buenas vías de divulgación, o sea, más que de venta. O sea, yo personalmente, en otro libro que escribí posteriormente y tal, que lo introduje en Amazon y tal, pues realmente la demanda de obra no ha sido grande. Ahora sí que me han llegado, digamos, información de que la gente pues lo conoce más, eso es cierto, pero realmente tiene que haber algún hecho determinante que mueva que la gente se interese en la compra del libro, ya no en el conocimiento, porque a través de artículos y de comentarios en Facebook y tal, pues lo va conociendo, pero para que, digamos, se materialice la compra, tiene que haber algún detonante cuya tecla, por lo menos personalmente, no he sabido. ¿No la has descubierto todavía? No la he descubierto todavía. Sin embargo, has persistido en tus sueños y vuelto a la carga con la novela La otra cara del gol, una obra audaz y polémica donde narras los teje-maneje en el mundo del fútbol. ¿Te fue difícil escribir esta novela teniendo en cuenta que te apasiona el deporte rey? No, quizás me fue más sencillo que el anterior, porque, como bien dices, he practicado el fútbol, me ha gustado, muy interesado como aficionado y tal, y sobre todo muy preocupado también por los entresijos, las situaciones que se producen al margen de lo que es el partido en sí y que mucha gente desconoce. Entonces yo traté de plasmarlo todo esto en el libro este que titulé La otra cara del gol, pero que sobre todo me basé, digamos, en los conocimientos humanos, la trayectoria de una persona dentro del mundo del fútbol. Ese, digamos, es el mensaje principal del libro. El fútbol es un mundo pequeño donde pasa de todo. ¿Podrías decirnos quiénes son los buenos o los malos, o por lo menos cómo reconocerlos entre tanta corrupción? Sí, realmente es difícil, digamos, a priori identificar los buenos y los malos de la película. Yo diría que los más buenos son los aficionados y los paganos que vamos domingo tras domingo a verlos y a pagar la entrada, ¿no?, por decirlo así. Entonces los artistas, como son
los jugadores, los actores del espectáculo, pues también para mí, en términos generales, es buena gente. Dentro ya, de puertas para adentro, es donde se producen, digamos, todas esas situaciones, digamos, rozando la legalidad por dos razones. Una, por el egoísmo de poder, y otro por razones económicas. Esas son las dos cuestiones fundamentales para que el fútbol no sea transparente. Teniendo en cuenta esto y aplicando esa filosofía, ¿crees que la vida se asemeja a un gran partido de fútbol donde todo puede pasar? ¿Te parece? No lo compararía yo, porque la vida, en cierto modo, en fin, se va desarrollando imprevisiblemente, y en el fútbol pues todo está estereotipado, está estudiado, está analizado, y entonces son situaciones más o menos previsibles. Otra cosa son los resultados, ahí sí que incide un poco más el azar o la suerte, o lo que queramos decir, ¿no? Pero digamos que una cosa es la ficción y otra es la vida misma. Habría una diferenciación, sí. Se dice mucho que cuando uno escribe algo que compromete nuestros afectos, se produce una lucha intensa con nuestra objetividad. ¿Crees que eso es cierto? ¿Te ha pasado con el libro? Sí, generalmente sí. O sea, que cuando te afecta o crees que te ha tocado de alguna manera a ti, pues entonces no eres objetivo. Lógicamente pierdes esa objetividad y tratas de plasmar, digamos, el problema desde tu óptica de afectado, ¿no? Entonces eres subjetivo. En ese caso ya pasas a ser subjetivo. Estoy de acuerdo. En tu libro tocas también el tema del homosexualismo. A tu parecer, ¿cómo asume el hincha español la presencia de jugadores gays en los equipos de su preferencia? ¿Hay más apertura de mentes o simplemente hacen de la vista gorda? No, realmente yo creo que hay mucha más apertura de mente y bueno, pues en realidad todos somos personas. Afortunadamente en España ese tema pues está muy superado y bueno, pues los profesionales del fútbol yo creo que le dan preferencia al desarrollo de un proyecto en común, en donde todos son partícipes, sean homosexuales o heterosexuales. Entonces ese asunto en cierto modo, digamos, está superado y la gente pues pasa también un poco de puntilla sobre él, igual y de la misma manera de que en otros casos pues digamos, algunas tendencias que no pueden ser digamos muy deportivas también se obvian, ¿no? La gente va en definitiva a conseguir su proyecto y a unos objetivos concretos, que es la victoria. Lo demás no interesa. Eso es lo que más interesa al futbolista. Por otro lado, perteneces a un grupo que suele caminar por diversos parajes de Valencia y eres el encargado de poner por escrito las 1001 anécdotas que viven. ¿Cómo es que aparecen luego publicadas, José? Bueno, pues en fin, la verdad es que es un disfrute. Primero, participar con estos buenos amigos en las caminatas y almuerzos consiguientes, y siempre tratamos de introducir algún tema cultural para que la cosa sea más entretenida y más constructiva, y luego pues todo eso me produce un doble placer el plasmarlo luego en unos escritos, en pequeños libros que hacemos, digamos, para distribución privada entre los integrantes de la peña y algunos amigos cercanos, ¿no? Este es un poco el sentido de tomar esas notas y de confeccionar ese libro. Sé también que siempre que te presentas a un concurso, generalmente de microrelatos, resultas vencedor o con una mención especial que te distingue del resto. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Qué gusta tanto de tus escritos? Bueno, no sé, eso habría que preguntárselo a quienes lo leen preferentemente, ¿no? Yo creo que un poco la temática mía siempre es el factor humano. Entonces creo que eso es una cosa que más o menos entiende todo el mundo y llega, en fin, a los corazones, incluso del jurado que tiene que calificar. Y entonces, pues digamos, esa es la base en la que cimento mis escritos. Cultivas los microrelatos especialmente. ¿Cuál es el encanto de estos? ¿Qué te seducen? Sí, sobre todo la brevedad, la concisión, son
relatos que son de muy poca extensión, están siempre determinados entre 100 y 200 palabras, aunque microrelato está considerado siempre hasta las 400, pero en fin, en 100 o 200 palabras, que es lo habitual, tienes que transmitir una idea en la que prácticamente ya con el título estás empezando a desarrollarla, y en poquito espacio pues das un mensaje, sea el que sea, pero no te puedes extender más que en ese formato, y por lo tanto tienes que tener mucha concisión. Parecen sencillos, pero no lo es realmente, ¿no? Escribirlos, ¿o a ti te parece que sí? No lo es, hombre. Yo creo que tengo modestamente cierta facilidad porque, digamos, en la escuela esta de aprendizaje que asistimos, en Espaciarte, pues fomentamos mucho el microrelato. Entonces, dado la brevedad que allí teníamos, ¿no?, de tiempo, entonces ha sido una cosa que me ha impregnado, y como realmente, digamos, me siento bien en esa extensión, pues, en fin, lo pongo en práctica algunas veces, ¿no? Aunque ya te digo que mi fondo de escritor me gusta más extenderme en la novela, que tiene más posibilidades de decir algo, ¿no? Aunque el microrelato, como digo, siempre está ahí, y en mi quehacer creo que no lo abandonaré nunca. Y justamente estás escribiendo en este momento una novela. ¿Nos puedes adelantar un poco de qué trata esta? Bueno, como decía al principio, pues un poco mis inclinaciones literarias van por la historia, ¿no? Y esta nueva novela, que todavía no tiene título, que estoy escribiendo, que prácticamente estaré por el 50% o menos, pues tiene una combinación de novela histórica y actual. Entonces es ahí una amalgama que no es fácil de llevar, y sobre todo para que se entienda bien por parte del lector. Veremos los resultados. Muy pronto, supongo, ¿no? De pronta publicación. Sí. ¿Este año, el próximo? No quisiera alargarlo mucho, porque entonces pierdes esa cadencia, ese ciclo que vas produciendo y publicando y tal, ¿no? Entonces eso tiene que llevar un ritmo para no perder el oficio, valga la expresión, pero bueno, yo creo que todavía será para el año que viene. ¿Qué esperas de la literatura? Bueno, de la literatura, yo más que esperar ofrezco, o sea, realmente para mí es una afición, más que un hobby, porque un hobby yo lo entiendo como que es un pasatiempo, y una afición es aquello que te lleva inexorablemente a escribir, y yo estoy más en esa tendencia. Me da mucha satisfacción, porque cada página que escribo, cada capítulo que cierro, pues es como en fin, la creación de una cosa que ha nacido de tu imaginación y que ha quedado plasmada en papel. Es, como digo, en fin, una gran satisfacción, sí. Gracias por haber estado conmigo, José. Ha sido un placer tenerte. Bueno, yo te agradezco, en fin, porque sabes que además te admiro como escritora, como entrevistadora, como periodista, las muchas cualidades que tú tienes. Muchas gracias. Te las agradezco, y que me hayas ofrecido esta posibilidad de hablar aquí un poquito por los medios para conocimiento de esta humilde persona y seguro servidor. Gracias. Hasta la próxima, José. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas. No le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas.